Decíamos entonces, en relación a la fuerza normal, el término normal es sinónimo de perpendicular y esto también es sinónimo de ortogonal. ¿Sí? ¿Ok? Ya está ahí anotado para que quede como un referente. Decíamos, no es definida el subíndice, debe ser asociado como una fuerza natural, no es un término cualquiera. Es un término que se asocia con el efecto de la fuerza en relación con el plano. La fuerza normal solamente va a existir si estoy interactuando con un plano. ¿Ok? Y estábamos entonces en la situación de considerar que si esta fuerza no es causal del movimiento, ¿sí? ¿En qué radica entonces su importancia dentro del análisis del movimiento de los cuerpos? En que a partir de ella, ¿sí? A partir de la fuerza normal, vamos a determinar la siguiente fuerza, que es la fuerza de fricción. Fuerza de fricción que también es conocida como fuerza de rozamiento. Vamos a asociarla con la fricción para reservar el subíndice R para lo que sería la siguiente, que es la fuerza de rigidez. Entonces, para nosotros, la fuerza en esa interacción del cuerpo con el plano, ese rozamiento, esa fricción, debe ser planteada de acuerdo con la siguiente estructura. La fuerza de fricción estará entonces trabajada con el subíndice F y corresponde al producto de la fuerza normal, que dijimos es la resultante de las fuerzas que se manifiestan perpendiculares al plano, multiplicadas por el coeficiente mu. Dentro de la estructura de las ecuaciones, ¿quién es el coeficiente mu? El coeficiente mu es definido como el coeficiente de fricción. Este tiene por característica que va a ser adimensional. Y entendemos la siguiente consideración. Yo tengo esta fuerza definida con una igualdad, de acuerdo con la estructura de esta ecuación, que se relaciona con esta fuerza, es decir, es una fuerza definida en términos de otra. Por consecuencia, las unidades que yo requiero aquí son las que me está definiendo este término de la fuerza normal. Esto hace que el coeficiente, cualquier unidad que le agregara, alteraría esta condición de igualdad. El coeficiente es adimensional y debemos entender que la fricción o el rozamiento tiene diferente magnitud dependiendo del estado en el que se encuentra el cuerpo. ¿Sí? Y en ese aspecto hago la siguiente ejemplificación. Cuando ustedes tratan de mover un cuerpo y este se encuentra sobre un plano y está totalmente en reposo, hagan tal vez una recreación mental. Si lo trato de mover estando el cuerpo totalmente en reposo, la fuerza que aplico, que requiero aplicar al cuerpo, tendría por condición ser una fuerza que rompa ese estado de resistencia. Yo tengo que aplicar una mayor fuerza para romper la resistencia que tengo. Inclusive algo puede entrar en juego ahí, la adhesión. Un vehículo, por buena o mala suerte, les ha tocado empujarlo. Cuando empezamos a moverlo, la fuerza que necesitamos aplicar para romper esa resistencia al movimiento es mayor que cuando este ya se está moviendo. Vamos a trabajar, debemos de tomar en consideración que debemos interpretar que hay dos coeficientes. Uno que va a ser considerado como el coeficiente de fricción estático y el segundo que es considerado como el coeficiente de fricción cinético.
¿Por qué S? ¿Por qué K? Esto no es más que consideración de la traducción. S como static, para el coeficiente de fricción estático. K, porque es el coeficiente kinetic, digamos, que es el cinético. Ajá, está asociado nada más con su término en inglés. Entonces, si este es estático, las condiciones en las cuales se involucra tienen que ser condiciones de equilibrio estático, y ustedes las condiciones de equilibrio estático ya las conocen. Ajá. Es aquel en donde la sumatoria de todas las fuerzas que se manifiestan en el cuerpo, que tendría una masa definida, no me van a dar una condición de movimiento. Si yo planteo como la segunda ley de Newton, ajá, en una condición estática, es el efecto de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo de masa definida, pero cuyo resultado no rompe el equilibrio, es decir, el cuerpo no se mueve. Y si el cuerpo no se mueve, no existe desplazamiento. Si no existe desplazamiento, no existe velocidad, y en consecuencia tampoco existe aceleración. Debido a que la aceleración es cero, el resultado del segundo miembro siempre se va a ejemplificar como sumatoria de fuerzas iguales a cero. ¿Sí? Pero ojo, aquí es importante tener cuidado con esta condición de igualdad con cero. ¿En qué escenario, considerando que existe movimiento, se puede dar que el efecto de todas las fuerzas actuantes también se iguale con cero? Piénsenlo. ¿Qué condición me puede dar una igualdad con cero, pero tomando en consideración que existe movimiento? La respuesta sería, ¿qué condición hace que la aceleración sea nula? Si el valor de la velocidad es constante, no existe aceleración. Y ya dije que hay una velocidad, quiere decir que existe movimiento. Si la velocidad es constante, la aceleración se anula y también se plantea una condición como esta, en un escenario de movimiento, ¿sí? Pero no sería en ese momento aplicable un coeficiente estático, ¿sí? Entonces, consideren que esto se da debido a la ausencia del movimiento, cuando el cuerpo esté totalmente en reposo, ¿sí? Y el cinético, pues obviamente es basado en el que el cuerpo ya se encuentra en movimiento, y una de las características va a ser, como condición, que la relación entre estos dos coeficientes, por lo que mencionábamos al inicio, el coeficiente de fricción estático comparado con el coeficiente de fricción cinético, ¿cuál debe de ser la relación entre estos? ¿Cuándo tengo que aplicar más fuerza? ¿Cuando el cuerpo está totalmente en reposo o cuando éste ya tiene movimiento? La respuesta es, aplico más fuerza cuando estoy en reposo, y esto es consecuencia de que mi coeficiente, comparado el estático con el cinético, siempre va a ser mayor que el cinético. ¿Sí? En algún enunciado, en la aplicación de los exámenes ETS, tomando como referencia que esto es conocimiento de los fenómenos, yo puse deliberadamente los coeficientes con nomenclaturas invertidas. Y hubieron muchos que resolvieron así, mecánicamente, asumiendo los valores. No hicieron nunca una observación de las magnitudes. Y esto es precisamente a lo que yo hago referencia o hincapié. Si yo ya detecté que hay un error por simple lógica de dato, ¿sí?, tengo yo la obligación de enunciar o emitir alguna observación. Ajá. Al no hacer ninguna observación,
ese problema me dio muy buen resultado porque generó un muy buen récord de alumnos reprobados. Y en este escenario se los marco en esta condición. Piensen siempre que afuera existen circunstancias que no son deliberadas ni son malintencionales, pero existen otras que a veces son condicionadas para evaluar su capacidad. Ajá. Y alguien deliberadamente les puede generar una obstrucción en su avance. Eso se da malamente en el ámbito. ¿Por qué? Porque de esa forma tengo que entrar en negociación. Yo ya tengo que estar sujeto a que manifesté alguna incongruencia en mi procedimiento de análisis. Y eso es lo que muchos aprovechan para llegar a arreglos que no son los que debiéramos de estar hablando en este momento, pero son reales y son tangibles en nuestro ejercicio profesional. Ajá. Entonces tengan mucho cuidado esa situación de interpretación. Incluso pudiera yo nada más dar los simples valores escalares y ustedes saber cuál es el valor con el que deben de trabajar la condición estática y la condición cinética. ¿Sí se entiende? ¿Algún comentario? No. ¿Ninguno? Bueno. Ok, entonces tenemos ya, y bueno, aquí en el orden, tenemos atendida ya entonces nuestra fuerza normal. Ya dimos la importancia. ¿Qué es lo que nos está faltando? Pues su representación en la parte esquemática. ¿Sí? Está oscureciendo un poquito aquí, ¿verdad? ¿Un poquito más claro? Sí. Ok. El último término que está ahí es el que, bueno, nos está haciendo un poquito de... Nos olvidamos ya de la caída libre y el tiro vertical, ya que en estas condiciones no existe un plano. Decíamos, la fuerza de fricción es consecuencia precisamente de la existencia de un plano. Y tómenla ustedes como una fuerza de reacción. Es una fuerza que se manifiesta consecuencia, precisamente de la interacción con el plano. ¿Cómo tenemos que esquematizar gráficamente nuestra fuerza de fricción? Esa fuerza de fricción se genera de la interacción entre el bloque y el plano. Mi sugerencia es que ustedes la ilustren en la zona donde se manifiesta. A veces nosotros esquemáticamente la ponemos en donde quiera. Yo soy de la idea de que ustedes la ubiquen en el punto en donde se manifiesta para que no pierdan el contexto de la interpretación. Tiene que ser en dirección colineal al plano, es decir, siempre paralela al plano, en sentido opuesto al desplazamiento, ¿sí? Para el ejemplo que estoy ilustrando, consecuencia de que hay tendencia al movimiento hacia la derecha, mi fuerza de fricción como reacción es colineal al plano y en sentido opuesto al movimiento o la tendencia al movimiento. Decíamos que se manifiesta antes de que el cuerpo se mueva en condición de reposo o ya cuando éste se encuentra en movimiento, ¿sí? Para el siguiente ejemplo, que es en el plano en donde la causal del movimiento fue el peso, no una fuerza externa, ¿sí? Es el peso el que está ocasionando que este bloque tenga tendencia a desplazarse hacia abajo. Mi fuerza de fricción, reitero, se da en la interacción entre el bloque y el plano. Por consecuencia, tendría que ser en esta zona en donde se debe de manifestar, colineal al plano y en sentido contrario al desplazamiento, ¿sí? La ilustré en esta zona para no empastar aquí la
el esquema, ¿no? Es entonces nuestra fuerza de fricción el resultado de la fuerza normal por el coeficiente. Pregunto si mi fuerza de fricción depende, de la fuerza normal y el coeficiente. Este coeficiente, agregando en su definición, ¿de qué depende la magnitud del coeficiente de fricción? El coeficiente de fricción está asociado como un coeficiente que se genera de la interacción entre el tipo de superficie y las características del material del cuerpo. Yo no puedo atribuir a una superficie como lo sería, por ejemplo, la guía del pizarrón, ¿sí? Que es de aluminio, cuya textura, es decir, el grado de rugosidad, se considera sensiblemente liso. Yo no puedo decir que cualquier cuerpo que deposite sobre el aluminio va a tener un coeficiente de fricción único, ¿sí? Porque ese coeficiente es de la interacción de los dos cuerpos. Si yo sobre el aluminio colocara un cuerpo de cristal y comparo con el efecto que se generaría con el mismo aluminio, y pensemos en un cuerpo de caucho, como los neumáticos, o madera, o concreto, no me va a dar el mismo resultado, porque precisamente la textura del cuerpo que estoy depositando, por la textura o el grado de rugosidad, llamémoslo así, que hay con la superficie, genera diferente interacción. Entonces, ese coeficiente es determinado, es deducido a través de algunos ensayos de laboratorio, posiblemente, que para nuestro caso son propuestos, ¿sí? Bien, esto lo quiero aclarar para que ustedes lo tengan presente. Pero mi punto va a la siguiente consideración. Pensemos en que sobre la interacción de este cuerpo con el marcador interactuando con la guía del pizarrón, que es una superficie, ¿sí? Voy a hacer una revisión de la posibilidad de determinar mi fuerza de fricción. La fuerza de fricción me dice que yo necesito evaluar en función de la fuerza normal. ¿Tengo fuerza normal en este momento? Yo podría decir que sí, ya que este cuerpo tiene masa y consecuencia de esa masa, si yo lo suelto, cae, y cae más allá de lo que debe, ¿no? Cae, ¿no? Al depositarlo sobre la superficie reacciona y genera una fuerza normal, una fuerza de sustentación. Ya tengo asegurado que existe fuerza normal. ¿Tengo coeficiente de fricción? Pensemos en que conozco el coeficiente de fricción. Sé que esto es aluminio, de acuerdo con esto y el plástico, me genera un coeficiente de fricción que podríamos decir fuera relativamente pequeño, ¿sí? Pero ese valor de coeficiente de fricción asociado con la fuerza normal, en este momento me generan valor de fuerza de fricción. Si el cuerpo está en reposo y no tiene tendencia al movimiento, la fuerza de fricción no se manifiesta. Aunque tengo fuerza normal, aunque puedo deducir el coeficiente de fricción, si este cuerpo no tiene tendencia a moverse, es decir, si yo no aplico una fuerza que trate de moverlo, o que lo mueva, ¿sí? La fuerza de fricción no se va a manifestar. Entonces, importante señalar que la fuerza de fricción tiene que ser considerada como una fuerza de reacción. Eso quiero que lo enfaticen. Es una fuerza de reacción ante el movimiento o la tendencia al movimiento. Si el cuerpo no existe
intención alguna de moverlo, aunque estén los elementos, ¿sí? No puedo calcular la fricción. ¿Me explico? Entonces sería en el orden de aparición nuestra tercera fuerza, ¿sí? Quedando entonces con la representación gráfica, la que tenemos, y solamente en los esquemas en donde estamos involucrando que existe un plano. Reitero entonces, la nomenclatura que estoy poniendo en cada uno de los esquemas es movimiento rectilíneo en planos horizontales, ¿sí? O bien movimiento rectilíneo en planos con inclinación, planos inclinados, ¿sí? Solamente ahí es donde vamos a poder visualizar los efectos de la fricción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Bien. Siguiente fuerza, y esa es una fuerza que resulta en extremo importante y que en determinado momento va a ser un tanto restrictiva de acuerdo con la existencia de elementos mecánicos, y los elementos mecánicos con los cuales nos vamos a involucrar son resortes, ¿sí? Es precisamente de la interacción con un resorte que nosotros vamos a poder establecer que existen fuerzas de rigidez. Ajá. Esa fuerza de rigidez, por eso decía yo, reservaba yo el subíndice R para su representación, va a ser considerándose la fuerza de rigidez como la fuerza F subíndice R, se va a calcular con la siguiente expresión. Fr, fuerza de rigidez, corresponde al coeficiente K multiplicado por delta S. Ojo, delta S para nosotros hasta este momento ha sido considerada como el desplazamiento, ¿sí? Pero involucrado en un resorte, este desplazamiento en efecto de fuerza sobre el resorte va a ser planteada como la deformación, y el coeficiente K, ¿se alcanza a ver? El coeficiente K es definido como el coeficiente de rigidez. ¿Y qué es el coeficiente de rigidez? Cuando nos involucramos con un resorte, ¿sí? Imaginen ustedes resortes en interacción en su vida diaria. Sus portaminas, ajá, cuando nosotros le damos clic a la parte superior para que nuestra puntilla salga, estamos interactuando con un resorte, y es un resorte cuyo grado de rigidez es mínimo. Ajá. Tan así que lo podemos activar, deformar, sería el término adecuado, lo podemos deformar con la simple fuerza del pulgar, ¿verdad? Cuando presionamos entonces la parte superior de nuestro portamina, empieza a aparecer la puntilla, ¿sí? Pero estoy interactuando con un resorte. Ese resorte, cuyo grado de rigidez es mínimo, compárenlo ustedes con el resorte que puede existir en una suspensión de un camión, un tráiler, ¿sí? En ese aspecto, el grado de rigidez del resorte, hay resortes de rigidez muy grande, depende del trabajo en el cual debe ser aplicado el resorte. Hay resortes para compresión y hay resortes para tensión, ¿sí? Dependiendo del trabajo con el que se vaya a emplear este elemento. Pero esa rigidez, ¿qué es lo que me está representando? Las unidades de expresión de la rigidez
véanlas así. Esta rigidez, en los ejemplos que nosotros vamos a trabajar, estarán expresadas en newtons por metro, sobre metro, o bien, dependiendo del sistema con el que estemos trabajando, en libras sobre pie. Finalmente, los términos que estamos asociando son unidades de fuerza sobre unidades de longitud, ¿sí? Es la rigidez, entonces, un término que establece la relación de fuerza por unidad de longitud. Es decir, que si tengo un resorte cuyo coeficiente de rigidez sea de 5 newtons por metro, ¿qué tengo que interpretar? Que si yo tomo ese resorte para poder generar una deformación unitaria de longitud de 1 metro, la fuerza a la cual tiene que ser sometido tendría que ser de 5 newtons. Si yo quiero deformar ese resorte medio metro, obviamente sería proporcional a la fuerza, tendría que aplicar una fuerza de 2.5 newtons, ¿sí? Entonces, el coeficiente de rigidez me da la relación de fuerza por unidad de longitud. Al tener un valor, entonces sería la fuerza necesaria para generar una deformación unitaria. Es decir, por cada unidad de fuerza, yo lo que puedo deformar el cuerpo sería en su sistema correspondiente o 1 metro o 1 pie. ¿Sí? Bien. Estos efectos, entonces, se ven reflejados en esta expresión, tomando en consideración que la fuerza de rigidez debe de ser el coeficiente de rigidez K, ¿sí? Que es la magnitud de fuerza requerida para generar una deformación unitaria, multiplicada por delta S, que para nosotros va a ser la deformación. ¿Sí? ¿Ok? Necesitamos ahondar un poquito más en esta fuerza y lo vamos a hacer en el siguiente segmento. Por lo pronto, me limito a hacer la representación esquemática de esta fuerza en los esquemas que estamos trabajando. ¿Sí? Para poder considerar que aquí tengamos oportunidad de esquematizar una fuerza de rigidez, lo primero que tengo que hacer es representar precisamente un elemento mecánico. Y el elemento, dijimos, iba a ser un resorte. Borro esta parte de acá. ¿Sí? Para ello, voy a considerar que ese resorte lo voy a representar acá. ¿Sí? Y tomando en cuenta que ya tengo una fuerza externa que está haciendo que el cuerpo se mueva hacia la derecha, para que esta fuera una fuerza que se involucre con el bloque, este resorte tendría que estar fijo o unido al bloque. Porque si este resorte no se une al bloque en ese momento, pues este se va y el resorte ni siquiera se entera, ¿verdad? Entonces, al estar empotrado en este extremo, en una pared, cualquier punto de fijación, ¿sí? Y unido al resorte, cuando yo aplique la fuerza externa que hace que el bloque se desplace hacia la derecha, ¿qué es lo que va a suceder con el resorte? ¿A qué efecto se encontrará sometido este resorte que se unió al bloque? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a estirar. Entonces, ese sería un efecto de tensión. ¿Sí se entiende?
¿Cómo reacciona el resorte? ¿El resorte ayuda a ser deformado o se opone a esa deformación? ¿Se opone? Se opone. Se debe de Se oponer, opone. ¿no? Entonces, entendamos, la fuerza va a ser colineal, es decir, la dirección va a ser también en el sentido de la deformación o desplazamiento. Eso me lleva a que mi vector tendría que estar orientado colineal también al plano. ¿En qué sentido? Lo voy a esquematizar en el sentido del desplazamiento o bien opuesto al desplazamiento. Opuesto. Opuesto al desplazamiento. Ajá. ¿Sí me explico? Esta sería entonces mi fuerza de rigidez, que si ustedes observan, tiene características semejantes a la fricción, porque en este momento están trabajando como reacción. ¿Sí? Veamos qué sucedería en el caso del plano inclinado. Ahora voy a colocar y regreso nada más a ilustrar el sentido del desplazamiento. ¿Sí? Decíamos que en este momento el bloque se está moviendo o tiene tendencia al movimiento, consecuencia de la componente en X del peso, ¿verdad? Si yo coloco ahora el resorte en la parte inferior, y no lo voy a vincular directamente con el bloque, ¿sí? ¿Sí? No lo vinculo directamente con el bloque, pero sé que este se viene desplazando hacia abajo. Ajá. ¿Qué va a suceder cuando el bloque entre en contacto con el resorte? Decíamos, en este lo tenemos unido y el efecto que le estamos dando es que lo estamos estirando. La deformación en este es en un incremento de longitud, ¿sí? Va a suceder el mismo efecto en la interacción que tengo de este bloque en el plano inclinado con este resorte. ¿Voy a ganar longitud? No. ¿Qué es lo que vamos a generar en Va a él? recortar. Vamos a decir, utilicemos un término más adecuado, más que recortar, porque a lo mejor eso se podría interpretar como un corte, lo vamos a contraer. Ajá, es una contracción, lo vamos a deformar, pero en lugar de ganar longitud, como está sucediendo acá, ¿sí? Que se incrementa la longitud, este va a presentar una pérdida de longitud, ¿sí? De su longitud original. Aquí yo puedo decir que mi resorte, al no estar interactuando directamente, esta longitud que esquematizo sería una longitud en estado libre, porque el resorte todavía no se ha deformado. Ese término es muy importante, porque cuando el resorte decimos que se encuentra con su longitud en estado libre, quiere decir que no manifiesta ninguna deformación. En ese momento la fuerza de rigidez no existe. Tengo coeficiente de rigidez, pero al no existir deformación, era lo que planteábamos en nuestra ecuación, algo semejante a la fricción. El coeficiente es una propiedad del resorte, es el grado de rigidez, pero no hay deformación, entonces, en consecuencia, este vale 0 y mi fuerza de rigidez es nula, ¿sí? Caso en el que tengo en este momento este resorte, todavía no entra en contacto el bloque con él. Entonces, este resorte tendría que estar en su longitud en estado libre, ¿sí? Cuando el bloque entre en contacto, lo va a deformar y va a ser
un efecto de compresión. Aquí fue un efecto de tensión, lo estiré. En este lo estoy comprimiendo, ¿sí? Está perdiendo longitud original al deformarse. Es una reducción de su longitud. En ese sentido, ¿cómo va a reaccionar el resorte? ¿En qué dirección tendría yo que ilustrar la fuerza? ¿En qué dirección? ¿Tienen la respuesta? En contra del desplazamiento. Ojo. Me di tiempo para escuchar algún comentario, ¿no? ¿En qué dirección? Recuerden, hablaba yo de que es muy común que nos confundamos entre dirección y sentido en la orientación de los vectores, ¿verdad? Dirección es la orientación. ¿Cómo tengo que orientar ese vector? Fuerza de rigidez. La dirección está asociada con la deformación que va a recibir. La dirección tendría que ser condicionada también por el plano. Es colineal al plano, ¿sí? Ahora sí, ¿en qué sentido el resorte me ayuda a ser comprimido o se opone a esa compresión? Se opone. Se opone. Ayuda, ¿no? En ese momento lo que estoy identificando es el sentido de la fuerza. Ah, ¿Sí se entiende? sí. Por eso quiero enfatizar, aunque ustedes lo hagan gráficamente bien, es importante diferenciar cada una de las características, ¿sí? Entonces, la dirección es la orientación. Estos están orientados colineales al plano. Este está orientado perpendicular al plano, ¿sí? Este, que es el peso, no es ni colineal al plano ni perpendicular, sino que tiene un ángulo de incidencia. Eso lo vamos a ver más adelante para su correcta interpretación. El sentido, en este momento, como el resorte está reaccionando, ¿sí? Va a ser opuesto a la deformación. Ya casi se acaba, profe.